a nuestro segundo día de conferencias titulado Amor escrito con sangre, que llevará hoy como título Cristo nuestro sustituto. ¿Usted alguna vez sufrió por calumnia o mentira? ¿Fue fácil probar su inocencia? Pues déjeme decirle que en la historia bíblica Dios sufrió graves acusaciones por parte de su enemigo, Satanás. Después de tolerar por largo tiempo la obra de engaño del ángel caído, Dios finalmente tuvo que expulsarlo del cielo. Ayer comenté que un tercio de los ángeles de Dios acompañó a Lucifer en su rebelión y también fueron expulsados, ¿recuerdan? Al llevar el pecado a la tierra, Satanás planeaba expandir su rebelión, sus engaños, su comercio de ideas sucias, avanzando cada día. Y él continuaba acusando a Dios y a sus hijos, especialmente a los seres humanos pecadores. Claro que sí. En el libro de Job, capítulo 2, versículo 1, dice que Satanás fue ante el Señor a fin de lanzar una doble acusación contra él y contra Job. De alguna forma, aún colocaba en duda el carácter de Dios. Y esa era su principal arma en el gran conflicto. Solo en ocasión de la muerte de Cristo, las mentiras del engaño fueron completamente expuestas. Pero ahora, ¿qué dice la Biblia sobre el jardín del Edén? ¿Había algún significado especial en él? Con estas palabras les invito a orar allí donde están para que el Señor pueda guiar el estudio de esta noche. Oramos. Querido y buen Dios, bondadoso, nuestro Padre amante, misericordioso, damos gracias a ti, Señor, porque una vez más nos permites poder tener el estudio de tu palabra para que la gente pueda escuchar el mensaje de salvación, tomar decisiones sabias y que el Espíritu Santo pueda, Señor, penetrar en esos corazones. Ayúdanos en el tema de esta noche, danos una vez más sapiencia, inteligencia, sabiduría para entenderlo y a la vez también ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. El texto de Génesis capítulo 2, versículo 4, el capítulo 3 y versículo 24, nos vemos términos claves y conceptos que se relacionan al mensaje del santuario en el Antiguo Testamento. Después que el ser humano fue formado del polvo de la tierra y que Dios sopló en su nariz el aliento de vida, Génesis declara: Jehová Dios plantó en el huerto del Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Génesis capítulo 2, versículo 8. El jardín del Edén fue creado no solo para servir de habitación, sino también como un punto de encuentro con el Creador. Interesante. El jardín del Edén es llamado en la Biblia huerto de Jehová. Isaías capítulo 51, versículo 3, Ezequiel 28, 13 y Ezequiel 31, 9. Era el lugar en donde nuestros primeros padres debían adorar y tener comunión con el Creador. El propósito divino era que Adán y sus descendientes vivieran allí en perfecta armonía y paz. Pero pregunta, ¿cuál fue la prueba aplicada al hombre? ¿Cómo nuestro planeta fue contaminado por el pecado? Dios dio a Adán la siguiente orientación: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Lo registra el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Esa era la prueba, y el obedecer o no las órdenes divinas resultaría en vida eterna o en muerte eterna. Trágicamente, Adán y Eva desobedecieron la clara orientación divina y comieron del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. El problema no estaba en el fruto en sí, sino en el acto de desobediencia y principalmente en sus motivaciones. Miren, al comer del fruto, ellos creían que podrían ser como Dios. Allí habría un componente de audacia, orgullo y soberbia. El resultado natural de la desobediencia era la muerte, pero la mayor pérdida no fue la expulsión del jardín del Edén, sino la pérdida de estar en la presencia de Dios, que es la propia vida. El apóstol Pablo explica que la serpiente, o sea, Satanás, con su astucia logró engañar a nuestros primeros padres y llevarlos a desobedecer
Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. El enemigo prometió que ellos serían como Dios. Génesis, capítulo 3, versículo 5. Lo que de cierta forma ya eran, pues el ser humano había sido creado a imagen y semejanza divina. Génesis capítulo 1, versículo 26. Sin embargo, por el acto de desobediencia a Dios, dejaron de ser semejantes a Él y se volvieron más parecidos al enemigo de Dios, pues comenzaron a mentir y a acusarse mutuamente. Aún así, Dios, en su infinito amor y misericordia, no permitió que se nos dejara sin esperanza y condenados a la muerte eterna. Él proporcionó un sustituto. Pero ahora, ¿cuál fue la solución divina al problema del pecado? ¿Cómo Dios salvaría a los seres humanos de la muerte eterna? La muerte sería la consecuencia natural de la desobediencia. Así, después del pecado, Dios podría actuar solo de una de estas tres maneras. Podemos decir, como número 1, podría haber dejado que la primera pareja muriera como resultado de su desobediencia. Y eso no sería para nada injusto, pues el hombre había sido advertido previamente. Número 2, podría tal vez abolir sus propias palabras que prohibían a la pareja de participar del fruto, pero las palabras y las leyes de Dios no pueden ser cambiadas. Y número 3, podría ejecutar la sentencia contra un sustituto al fin de librar a los seres humanos culpables. Y la última opción fue exactamente lo que Dios hizo. Un animal murió en el día en que la primera pareja pecó. Era el primer sacrificio que simbolizaba a aquel que moriría en el lugar del ser humano. De esa forma, antes de hablar de las consecuencias negativas que recaerían sobre la primera pareja y sus hijos, Dios anunció las consecuencias que recaerían sobre Él mismo. El Creador dijo a Eva y a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Génesis capítulo 3, versículo 15. Pero Dios sería herido, pero en ese proceso aplastaría la cabeza de la serpiente, decretando el fin del mal. Con el pecado hubo un acercamiento mortal entre la serpiente, Satanás y la humanidad. Dios tuvo que intervenir para generar una enemistad entre ambos y finalmente enviar al Salvador a fin de destruir a Satanás y todo el mal que él representa. Jesús vendría para dar su vida y ofrecer una segunda oportunidad, de modo que los seres humanos pudiesen volver al paraíso que habían perdido y donde nuevamente tendrán acceso al árbol de la vida. Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Pero en Génesis capítulo 3, versículo 15, tenemos un resumen del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Fue una guerra que comenzó en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 9. Continuó en la tierra, donde Cristo nuevamente lo derrotó. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Y que terminará finalmente con la destrucción definitiva de Satanás al final del milenio. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. La justicia divina exigía que el pecado debe recibir una penalidad, tanto el pecador, por supuesto, pero la misericordia de Dios ya había encontrado una forma de redimir a la raza humana caída. Cristo no salió ileso de esa batalla contra las fuerzas del mal. Las marcas de los clavos en sus manos y pies para siempre serán el recordatorio del alto precio que pagó para librarnos de la muerte eterna. San Juan capítulo 20, versículo 25 y en el libro de Zacarías capítulo 13, versículo 6. Amigos que me escuchan y hermanos, contemple por la fe las marcas en las manos de Cristo. Las heridas que Él sufrió allí fueron por usted. Valore el gran esfuerzo realizado para su salvación. Acepte hoy el llamado de Dios para salvar y transformar
su vida por la gracia y la misericordia de Cristo Jesús. Quiero invitarlo a orar en este momento. Amado Dios y Padre bueno, una vez más te colocamos en tus manos poderosas a nuestros amigos que están noche a noche sintonizando este dial para escuchar el mensaje de salvación. Padre bueno, a través de tu Espíritu Santo, toca estos corazones que escuchan, inunda su vida, Señor, de esa paz y esa tranquilidad y coloca en ellos la sabia decisión de poder decidir por Cristo Jesús. Escúchalo, Señor, ya que ellos elevan una oración en silencio a ti, esperando la respuesta pronta en sus vidas. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.